Hey, well, it's good to be back with you this evening. Buenas tardes, nuevamente un gusto estar aquí con ustedes. We'll be there personally in, I think, 9 days. My wife and I will be there. Quiero decirles que estaremos aproximadamente en 9 días personalmente ahí en Guadalajara con ustedes. I want to do just a little bit of review from last week. Quiero hacerte un poquito de revisión sobre la clase pasada, de la semana pasada. We saw that the Holy Spirit, He lives in us. Vimos la clase pasada que el Espíritu Santo habita en nosotros. Although the Holy Spirit empowers us, the Y, aun- principal thing to know about the Holy Spirit is that it's about a relationship. y aunque el Espíritu Santo habita en nosotros y tiene poder, nos da poder, la función principal es tener una relación personal con Él. He lives in us, but we can either be more or less filled with the Holy Spirit. Aunque Él habite en nosotros, podemos estar más o menos llenos del Espíritu Santo. And the Holy Spirit will give us promptings and He will influence us. El Espíritu Santo nos va a influenciar y nos va a animar. He helps us in our prayers. Nos ayuda en nuestras oraciones. He also helps to lead and guide the church in things like raising up leaders. Nos ayuda también, como vimos, a dirigir la iglesia y también a levantar nuevos líderes. He helps us to understand the scriptures. Nos ayuda a entender las escrituras. He helps us to overcome sin. Nos ayuda a vencer el pecado. And perhaps best of all, Y quizás lo mejor de todo, He is a seal, a deposit guaranteeing our salvation. es un sello depositado para nuestra salvación. So now we're going to talk about the Holy Spirit in the book of Acts. O sea, en estos instantes vamos a hablar acerca del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. The book of Acts talks about the Holy Spirit more than any other book in the Bible by quite a bit, actually. En el libro de los Hechos, la palabra de Dios nos habla acerca del Espíritu Santo más que en ningún otro libro de la Biblia. The book of Acts is sometimes called the book of Acts of the Apostles. Por eso es que en muchas ocasiones podemos escuchar que el libro de los Hechos es llamado los Hechos de los Apóstoles. But I think a better name is a book of Acts of the Holy Spirit. Pero pienso que aún un nombre mejor sería el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Some people consider Acts chapter 2 sort of like the hub, like the hub of a wheel. ¿Okay? Mucha gente considera el libro de los Hechos, especialmente el capítulo 2, algo como algo, un ancla o alguna conexión. So many prophecies in the Old Testament point directly to what happened on the day of Pentecost. Muchas de las profecías que podemos leer en el Antiguo Testamento apuntan a lo que sucedió, de hecho, el día del Pentecostés. And of course, this is what John the Baptist talked about in Luke 3:16. Y por supuesto es de lo que se refiere Juan el Bautista en Lucas 3:16, When he said that Jesus will baptize them in the Holy Spirit. cuando dice que Jesús sería bautizado en el Espíritu Santo. And there in Acts chapter 2, that's when the last days began. Y en Hechos 2 podemos ver cuando los últimos días, o a lo que se refiere a los últimos días, comenzaron. Let's just have a sample of the scriptures that refer to the Holy Spirit in the book of Acts. Vamos a ver algunas de las escrituras que hacen referencia al Espíritu Santo en el libro de los Hechos. In Acts chapter 1, verse 2, it says, En Hechos capítulo 1, versículo 2, Jesus gave instructions to them through the Holy Spirit. dice que Jesús le dio instrucciones a ellos a través del Espíritu Santo. And in Acts chapter 1, verse 4 and 5, he said, you receive power. Wait for the baptism of the Holy Spirit in Jerusalem. Y en Hechos 1, del 4 al 5, dice, les dieron las instrucciones de esperar al Espíritu Santo en Jerusalén. And then in Acts chapter 1, verse 7, Y en Hechos 1, 7, he said, you will receive power from the Holy Spirit. nos dice que recibiremos poder a través del Espíritu Santo. And in Acts 1:16, he said, En el 1:16, the Holy Spirit spoke to you through the prophets. el Espíritu Santo te habló a ti a través de las profecías. And in Acts 2, 1 through 4, Y en Hechos 2, 1 al 4,
we see the Holy Spirit falling on the apostles. Vimos cómo el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles. And in Acts 2:17, Peter tells them Y en Hechos 2:17, el apóstol Pedro les dice that Joel had prophesied the outpouring of the Holy Spirit. que el profeta Joel había hablado de ese momento. And in Acts 2:33, En Hechos 2:33, it says Jesus is the one who poured out the Holy Spirit at Pentecost. nos dice que Jesús fue aquel que derramó el Espíritu Santo ese día del Pentecostés. And in Acts 2:38, En Hechos 2:38, he says you'll receive the gift of the Holy Spirit. nos dice que tú recibirás el don del Espíritu Santo. One thing to notice here Una cosa que debemos de darnos cuenta aquí, in this passage, en este pasaje en específico, receiving forgiveness of sins is treated equally with receiving the Holy Spirit. vemos muchas veces que el recibimiento del perdón de los pecados es tratado con la misma importancia que el recibimiento del Espíritu Santo. In Luke 7:28, En Lucas 7:28, Jesus said that anybody in the kingdom of God is greater than John the Baptist. Jesús nos dice que cualquier persona en el reino de Dios es aún mayor o más grande que Juan el Bautista. Napoleon is better than John the Baptist. Napoleón es mejor que Juan el Bautista. Mireya Perez is greater than John the Baptist. Mireya Pérez es mejor y más grande que Juan el Bautista. Everyone in this meeting is greater than John the Baptist. Cualquier persona que está esta noche en esta conexión es mayor y más grande que Juan el Bautista. Why? ¿Por qué? Because we've received the gift of the Holy Spirit. Porque nosotros hemos recibido el regalo del Espíritu Santo. In Acts 4:8, En Hechos 4, versículo 8, it says Peter spoke filled with the Holy Spirit. la Biblia nos dice que Pedro habló y mientras él se encontraba lleno del Espíritu Santo. In Acts 4:25, it says the Holy Spirit spoke through David. En Hechos 4:25 nos hace saber también que el Espíritu Santo habló a través de David. Acts 4:31, En el versículo 31 it says everyone there was filled with the Holy Spirit and the house was shaken. nos dice que toda persona ahí estaba llena del Espíritu Santo y que la casa en la que se encontraban fue sacudida. And remember from last week in Acts 5:3, Y un pasaje que visitamos la semana pasada en la clase, recordábamos capítulo 5, versículo 3, Ananias lied to the Holy Spirit. que Ananías había mentido al Espíritu Santo. And we also saw Acts 6:3. Y también vimos el capítulo 6, versículo 3. It says they chose to be deacons, the ones that were known to be filled with the Holy Spirit. Dice que él escogió o escogieron a los que iban a ser diáconos y todos aquellos que eran candidatos estaban llenos del Espíritu Santo. In Acts 5:32, En Hechos 5, versículo 32, the Holy Spirit witnessed to the death of Jesus and also to the resurrection of Jesus. el Espíritu Santo testifica acerca no solamente de la muerte de Jesús, sino también su resurrección. In Acts 7:51, En Hechos 7, versículo 55, it says Stephen was full of the Holy Spirit. nos repite que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. In Acts 8:15-19, En capítulo 8, versículos del 15 al 19, the miraculous powers of the Holy Spirit were given como los dones milagrosos del Espíritu Santo fueron otorgados at Samaria. en Samaria. And then in Acts 8:29, Y en Hechos 8, 29, the Holy Spirit tells Philip to share with the Ethiopian eunuch. recordemos que el Espíritu Santo le dice a Felipe que vaya y comparta con el eunuco que se encuentra en el carruaje. In Acts 9:31, En el capítulo 9, versículo 31, the church was strengthened and encouraged by the Holy Spirit. la iglesia fue fortalecida y animada a través del Espíritu Santo. In Acts 10:19, the Holy Spirit told Peter to go with the Gentile visitors. En el capítulo 10, versículo 19, el Espíritu Santo le dijo al apóstol Pedro que fuera con los 3 gentiles que habían llegado a su casa.
And then in Acts 10:44, the Holy Spirit fell on Cornelius and the people in his house. En este mismo capítulo, en el versículo 44, puedes leer sobre cómo el Espíritu Santo descendió sobre Cornelio y aquellos que estaban en su casa. And I could keep going, and I could keep going, and I could keep going. Y podemos seguir y seguir y seguir viendo pasajes de esta índole, cómo el Espíritu Santo se derramaba, descendía en la gente. The Holy Spirit is mentioned 59 times just in the book of Acts. Para que te des una idea, el Espíritu Santo es mencionado 59 veces en el libro de los Hechos. This tells me something, Eso nos dice algo, estarás de acuerdo. and I think it should tell all of us something, Y también debería decirnos a todos nosotros algo al respecto, that we ought to be more aware of the work of the Holy Spirit que tenemos que estar más conscientes acerca del trabajo y la obra del Espíritu Santo in all kinds of situations, en toda clase de situaciones, in our personal lives, en nuestras vidas personales, in our ministry, en nuestros ministerios, in our preaching, en nuestra predicación, when we make decisions. cuando tomamos decisiones. The Holy Spirit plays a much bigger role in our lives than I think we've understood before now. El Espíritu Santo juega un rol vital en nuestras vidas más de lo que creemos que hemos entendido hasta este punto. Now, I want to take some time to discuss how the Holy Spirit works in the book of Acts. Pero quiero esta noche tomar un tiempo para explicar cómo el Espíritu Santo trabaja en el libro de los Hechos. In the book of Acts, the Holy Spirit works in three completely distinct ways. En el libro de los Hechos, el Espíritu Santo trabaja de tres maneras específicas, pero a la vez distintas. The first of those happened at Pentecost. La primera de ellas sucedió el día del Pentecostés. This was prophesied by Joel. Y esto, como mencionamos anteriormente, fue profetizado por el profeta Joel. Let's read Joel chapter 2, verses 28 through 32. Así es que acompáñame en la Biblia, vamos a leer Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. 1 minute. Denme un segundo rápido. Ok. Entonces vamos a ir a Joel capítulo 2, ¿ok? Have fun, keep talking, just a little tiny bit quiet. Thanks. There were some very loud people outside of my door. Oh, thank you, John. Había gente que estaba fuera de su puerta que lo estaba distrayendo. Está Oh, they're having en un they're hotel ya. having a great time. Estaban pasando un buen tiempo, pero bueno. Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. La Biblia dice, después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y los jóvenes recibirán visiones. En esos días derramaré mi espíritu, aún sobre los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. So this is the outpouring of the Holy Spirit. Aquí podemos ver en este pasaje en Joel cómo vemos el derramamiento del Espíritu Santo. John the Baptist called it the baptism of the Holy Spirit. Juan el Bautista habló acerca de él y lo llamó el bautismo sobre el Espíritu Santo. And it was like a trumpet. Y era como si era escuchar una trompeta. It says, the last days have begun. Y dice, los últimos días han comenzado. And he says, when this outpouring of the Holy Spirit happens, Y dice también, cuando el derramamiento del Espíritu Santo aconteza, at that time, en ese momento, salvation will be offered to all people. la salvación será ofrecida a todas las personas. As in the New Testament, the same in the Old Testament. Como en el Nuevo Testamento, de misma manera en el Antiguo Testamento.
The Holy Spirit is the means through which God works in the world. El Espíritu Santo es el medio por el cual trabaja Dios en este mundo. So the first thing the Holy Spirit does is poured out on the baptism of the Holy Spirit. So, la primera cosa que el Espíritu Santo hace es el derramamiento de sí mismo a través del bautismo cuando recibimos el Espíritu Santo. This was a unique event, Este es un evento único, never to be repeated. nunca se repetirá, Well, actually, that's not true. pero de hecho, pues eso no es cierto. It was repeated Fue repetido in Acts chapter 10 en Hechos capítulo 10, because the Holy Spirit baptized twice, porque el Espíritu Santo bautizó dos veces, once in Jerusalem una vez en Jerusalén, when salvation was first offered to the Jews, cuando la salvación fue ofrecida inicialmente al pueblo judío, and then it was repeated y luego fue repetido in Acts chapter 10 en Hechos capítulo 10, in Cornelius's house, en la casa de Cornelio, because that's when salvation for the Gentiles was announced. porque ahora fue cuando la salvación a los gentiles, todo aquel que no era judío, fue anunciada. It's like God blew the trumpet twice, Es como si Dios hubiera sonado la trompeta dos veces, once for the Jews una vez por los judíos and once for the Gentiles. y la segunda vez por los gentiles, los no judíos. So the first work of the Holy Spirit is called the baptism of the Holy Spirit. Así es que el primer trabajo del Espíritu Santo es llamado el bautismo del Espíritu Santo. A unique experience, Una experiencia única not to be repeated. que no se repetiría. I believe nothing like this will happen again, even in the future. Yo creo que nada como esto va a suceder aún en el futuro. The second work of the Holy Spirit is found in Acts chapter 2, verse 38. Y el segundo trabajo del Espíritu Santo lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 38. And of course, this is the one we're most familiar with. Y por supuesto, ese es el que estamos nosotros un poquito más familiarizados. Those who have become disciples, who have made Jesus Lord, Todo aquel que se ha convertido en un discípulo y ha hecho Jesús su Señor, who repent and are baptized, que ha sido arrepentido o está arrepentido y ha sido bautizado, are given the indwelling gift of the Holy Spirit. han recibido el regalo precioso del Espíritu Santo. And this is for every single Christian without exception. Y esto es para todo cristiano, sin ninguna excepción. In Acts chapter 5, verse 32, En Hechos capítulo 5, versículo 32, he says, God has given the Holy Spirit to those who've obeyed him. dice que Dios ha dado el Espíritu Santo a todo aquel que lo obedece. Who have obeyed what? ¿Pero obedece qué? Obeyed what? ¿Obedece qué? Nuevamente. Are we still going? Yeah, I guess I don't know if it's my connection or yours. I'm gonna close my screen really quick. Go ahead. Are we good now? Yes, I can hear you better. Okay, good. So have obeyed what? ¿Pero obedecer qué, familia? Have obeyed the commandment in Acts 2:38, obviously. Han obedecido obviamente el mandamiento de Hechos capítulo 2, versículo 38. Now there are three works of the Holy Spirit in Acts, Ahora, hay tres trabajos del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, but only one of them is promised to all believers. pero solamente uno de ellos es prometido a todos los creyentes. And that's in Acts 2:38. Y eso es en Hechos 2, versículo 38. So there are three works of the Holy Spirit. Así es que sabemos que hay tres trabajos del Espíritu Santo. The first is the baptism of the Holy Spirit, El primero, como ya lo mencionamos, es el bautismo del Espíritu Santo, a unique event not to be repeated, un evento único que no se repetirá, which is announcing the arrival of the kingdom of God. que está anunciando el revelamiento del reino de Dios. The second is the promised Holy Spirit for all Christians. El segundo es la promesa del Espíritu Santo
para todos los creyentes. And the third is the miraculous gifts of the Holy Spirit. Y el tercero son los milagros o el poder milagroso del Espíritu Santo. Some people confuse this with the baptism of the Holy Spirit. Y algunas personas confunden esto con el bautismo del Espíritu Santo. But the miraculous gifts of the Holy Spirit are never called baptism of the Holy Spirit. Pero nuevamente los dones milagrosos del Espíritu Santo jamás fueron llamados el bautismo del Espíritu Santo. The best place to understand how this works is Acts chapter 8, verses 14 through 17. La mejor manera de entender cómo funciona esto es en Hechos 8, versículo 13 al 17. There, Philip goes to Samaria. Ahí vemos que Felipe va a Samaria. He's worked many miraculous things there in Samaria. En Samaria, él ya ha hecho varios milagros en esta ciudad. He has the miraculous gifts. Él ya tiene este poder milagroso del Espíritu Santo. And the people in Samaria want those gifts. Y gente que lo ve en Samaria quiere esos dones del Espíritu Santo. But obviously, Philip cannot impart those gifts. Pero obviamente Felipe no puede impartir esos regalos o dones del Espíritu Santo. Why not? ¿Por qué no? Well, the Bible doesn't say exactly, O la Biblia no nos dice exactamente el motivo. but what it says is he sent to Jerusalem for the apostles. Pero lo que sí nos dice la Biblia es que él se fue de Samaria a Jerusalén en búsqueda de los apóstoles. The evidence is that only apostles had the ability to give the miraculous gifts of the Holy Spirit. La evidencia o la escritura, lo que podemos observar es que solamente los apóstoles tenían el poder de pasar los poderes del Espíritu Santo a otros. In 2 Timothy chapter 1 verse 6, En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, Paul tells Timothy to fan into flame the gift that he'd received when the apostle Paul laid his hands on him. el apóstol Pablo recuerda a Timoteo que avive la llama o el don de Dios que recibió cuando le impuso las manos. Now, there is one scripture which can be a little bit confusing. Ahora, hay una escritura que puede ser un poquito confusa. So let's read that one and make sure we understand what's happening. Así es que vamos a tomarnos el tiempo para leer esta y vamos a ver en realidad de qué está hablando. So let's read Acts chapter 19, verses 4 through 7. Ok, leamos Hechos capítulo 19, versículos del 4 al 7. Pablo les explicó, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento y les indicaba a la gente que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. So in this situation, Paul comes to Ephesus. En esa situación, el apóstol Pablo se encuentra en la ciudad de Éfeso. He finds some believers, Él encuentra algunos creyentes, but they don't have the indwelling Holy Spirit. pero estos creyentes no tienen todavía el don del Espíritu Santo. So naturally, Paul asks, well, then what about your baptism? Entonces Pablo empieza a hacer preguntas acerca de su bautismo, Because we all know the promise. porque todos sabemos la promesa, Whoever is baptized into Christ receives the Holy Spirit. porque todo aquel que es bautizado en Cristo recibe a sí mismo el Espíritu Santo. And he explains to them that John's baptism was for forgiveness of sins, but not to receive the Holy Spirit. Y Pablo toma un segundo y explica a estos creyentes que el bautismo de Juan el Bautista era un bautismo de arrepentimiento, pero a través del cual todavía no recibían el Espíritu Santo. And they heard the teaching, and of course, they got baptized. ¿Qué sucedió entonces? Pues, escucharon la enseñanza de Pablo y enseguida fueron bautizados. So what happened? Así es que, ¿qué pasó? Well, obviously, they've received the gift of the Holy Spirit. Obviamente ellos recibieron el don del Espíritu Santo. But here's where it could be a little bit confusing. Pero aquí hay algo en lo que puede ser un poquito confuso al respecto.
Because after they were baptized into Christ, porque después de que fueron bautizados en Cristo, Paul placed his hands on some of them, Pablo impone sus manos en algunos de ellos and it says the Holy Spirit came on them. y dice que el Espíritu Santo descendió en ellos. So, which is that? Así es que, pues, ¿cuál es cuál? Is that the baptism of the Holy Spirit? ¿Es el bautismo en el Espíritu Santo? Is that the indwelling gift of the Holy Spirit? ¿Es el regalo del Espíritu Santo? Or is that the miraculous gifts? ¿O son los dones milagrosos, ¿no? Que suceden al imponer las manos? Well, the scripture clearly answers that question. Oh, gracias a Dios, esta escritura claramente nos responde esa Because pregunta. when Paul laid his hands on them, Porque cuando Pablo impuso sus manos sobre ellos, then and only then did they have the ability to speak in tongues and to prophesy. fue cuando él impuso sus manos, entonces que sucedió que ellos pudieron hablar en lenguas y profetizar. So I believe the teaching about these three works of the Holy Spirit is clear. Así es que yo creo que la enseñanza acerca de estos tres trabajos o obras del Espíritu Santo son claras. That unique event of the baptism of the Holy Spirit, El evento único que sucede en el bautismo al recibir el Espíritu Santo, which came on suddenly, que sucedió de manera repentina, unexpectedly, de manera inesperada, without anybody doing anything. God just did it. sin que nadie hiciera nada, simplemente Dios lo hizo. And then the indwelling gift of the Holy Spirit, Y luego el regalo precioso del Espíritu Santo, which is promised for every single believer without exception. que es prometido para cada creyente sin excepción alguna. And then the miraculous gifts of the Holy Spirit, Y luego los dones milagrosos del Espíritu Santo, which, according to the biblical example, only could be performed by an apostle. que lo que la Escritura nos muestra es que únicamente pueden ser hechos por un apóstol. And in Hebrews chapter 2, verse 4, Y en Hebreos capítulo 2, versículo 4, it says the gospel was pronounced or announced because of the miraculous gifts. nos dice que el Evangelio fue anunciado y fue utilizado o escuchado por los dones del Espíritu Santo. But we have the whole New Testament. We don't need that anymore. Pero el día de hoy tú y yo tenemos el canon de la Biblia cerrado. No lo recuerden, ellos no tenían la Biblia completa y no necesitamos estos dones espirituales. So the first happened one time, Así es que el primero sucedió una vez, el bautismo del Actually- Espíritu. twice. De hecho, dos ya lo mencionamos. And then the third one happened repeatedly, but only in the past. Y el tercero que mencionamos de la imposición para recibir los dones del Espíritu Santo sucedió de manera repetida, pero solamente en el pasado, When an apostle laid on hands. cuando un apóstol imponía las manos And then, of course, there's the indwelling Holy Spirit. y, por cierto, el segundo que hemos mencionado, ¿no? El recibimiento del Espíritu Santo. Okay, now I have a whole other class about the Holy Spirit in the Old Testament. Ahora, tengo una clase completamente nueva acerca del Espíritu Santo, pero en el Antiguo Testamento. But I only have maybe 10 or at most 15 minutes, so we'll see how Pero- much we can cover. Pero tenemos entre 10 y 15 minutos. Vamos a ver qué tanto podemos cubrir esta noche. When I began to study about the Holy Spirit in the Old Testament, Cuando comencé a estudiar acerca del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, honestly, I thought it was very rarely mentioned. la verdad es que me di cuenta que el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, era pocas veces mencionada. That's what I thought, Eso era lo que yo pensaba, por lo menos. because I'd never heard a single lesson about the Holy Spirit. Porque la verdad es que nunca había escuchado ninguna lección que proviniera del Antiguo Testamento acerca del Espíritu Santo. And definitely not about the Holy Spirit in the Old Testament. Y definitivamente no acerca del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. But actually, it's mentioned many times in the Old Testament. Pero de hecho es mencionado muchas veces en el Antiguo Testamento. Many, many times, actually. Muchas, pero muchas veces, de hecho.
In fact, the things that are said about the Holy Spirit in the Old Testament almost exactly mirror what's said about the Holy Spirit in the New Testament. De hecho, si tú estudias el Antiguo Testamento y el rol del Espíritu Santo en él, es como si estuvieras viendo un espejo de lo que sucedió en el Antiguo Testamento y el rol del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. I had an 8-part outline for the New Testament, Tenía un escrito de 8 puntos para el Nuevo Testamento and an 8-part outline in the Old Testament. y 8 puntos para el Antiguo Testamento. In the Old Testament, the Holy Spirit came in unexpected ways. En el Antiguo Testamento lo que sí podemos ver es que el Espíritu Santo vino de manera inesperada en muchas ocasiones. It was unpredictable. Era de manera impredecible. It came to some people permanently, Vino a algunas personas de manera permanente, like David or Asaph. como David o Esa, It came to other people temporarily, pero en otras ocasiones encontramos que vino a ciertas personas de manera temporal, like Saul or Samson. como Saúl o Sansón. Men generally did not seek to be filled with the Holy Spirit. En el Antiguo Testamento no vemos realmente hombres buscando estar llenos del Espíritu Santo, But God chose particular men and women for this role. pero Dios escogió de manera particular tanto hombres como mujeres para que fungieran este rol. In Joel, we learned that this is all going to change. En el libro de Joel, como leímos hace un instante, nos dimos cuenta que todo esto estaba a punto de cambiar, Because in the last days, all people will have the ability to receive the Holy Spirit. porque en los últimos días todas las personas tendrán la habilidad de recibir el Espíritu Santo. The Holy Spirit was there at the very beginning. El Espíritu Santo estuvo ahí desde el principio. In Genesis chapter 1, verse 2, it says, "And the Spirit of God was hovering over the waters." En Génesis podemos encontrar en el capítulo 1, versículo 2, que desde el principio el Espíritu Santo se encontraba ahí llenando las aguas. Is there at the beginning of the Old Testament, Es ahí cerca del el principio del Antiguo Testamento and then at the end of the Old Testament. y también lo encontramos al final del Antiguo Testamento. Many times in the book of Zechariah. Muchas veces lo podemos leer en el libro de Zacarías. The Holy Spirit was there in the tabernacle and in the temple. Sabemos que el Espíritu Santo se encontraba también en la parte del tabernáculo y el templo. Let's read Zechariah chapter 4, verse 1 through 10. Leamos Zacarías capítulo 4, versículos del 1 al 10. Zacarías 4, versículos del 1 al 10. Fíjate lo que dice. Entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó, como a quien despierta de su sueño, y me preguntó, ¿qué es lo que ves? Yo respondí, veo un candelabro de oro macizo con un recipiente en la parte superior. Encima del candelabro hay 7 lámparas con 7 tubos para las mismas. Hay también junto a él 2 olivos, junto a la derecha del recipiente y el otro a la izquierda. Pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿qué significa todo esto, mi señor? Y el ángel me respondió, ¿acaso no sabes lo que significa? Entonces respondí, no, señor mío. Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, ni por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién te crees tú, gigantesca montaña? Ante Zorobabel te convertirás en llanura, y él sacará la piedra principal entre los gritos de Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo, Zorobabel ha puesto los cimientos de esta casa y él mismo terminará de construirla. Así sabrán que ha enviado a ustedes el Señor de los ejércitos. Cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, se alegrarán los menospreciados, los menospreciaron los días de los modestos comienzos. Estos son los 7 ojos del Señor que recorren toda la tierra. All right. You went a little farther than I wanted, but that was great. Okay, thank No you. problem. Sorry, bro. So when you come into the tabernacle, Cuando tú entras al tabernáculo, on the right is the bread, del lado derecho tú podías ver el pan and Jesus is the bread of life.
Y Jesús es el pan de vida. And on the left is the menorah, Y del lado izquierdo es la menora, the lampstand. la lámpara que ves ahí en fotografía. And that's the Holy Spirit. Y ese es el Espíritu Santo. And that's what this scripture tells us. Y es lo que la Escritura nos dice al respecto. It says there was this lamp, Que había esta lámpara. and he says, "What is that?" Y él dice, ¿qué es esto? He says, "Not by might, No nor by por power, fuerza, por grandeza, but by my spirit," says the Lord of hosts. pero por mi espíritu, dice el Señor. And notice there's two olive trees, Y si te das cuenta, ya hay dos árboles de olivo, one on the right and one on the left. uno a la derecha y otro a la izquierda. The symbolism is that there's an unlimited supply of the Holy Spirit. Y algo que simboliza esto es que el Espíritu Santo tiene un poder ilimitado para suplir nuestras necesidades. Jesus said, "Whoever comes to him, Jesús también dijo que cualquiera que viniera a él, streams of living water will come out from them." aguas vivas brotarían de él. So we see here in Zechariah 4, the Holy Spirit right there in the tabernacle. Así es que aquí en Zacarías nos muestra al Espíritu Santo ahí en este lugar, en el tabernáculo. And it's an unlimited supply. Y es una fuente que suple de manera ilimitada. This reminds me of Zechariah chapter 14, verse 6 through 9. Y esto me recuerda a Zacarías 14, versículos. Can you repeat the verses? 3 a 9. 3 al 9. Do you want me to, 6 a 9. Por you want me favor. to read them? 3 al 9? Sí. Ok. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como cuando pelea en el día de la batalla. En aquel día sus pies estarán en el monte de los olivos que se encuentra al este de Jerusalén. El monte de los olivos se partirá en dos, de este a oeste. Formará un gran valle con una mitad del monte desplazándose al norte y la otra mitad al sur. Ustedes huirán por el valle de mi monte, porque se extenderá hasta Asal. Huirán como huyeron del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrán el Señor mi Dios acompañado de todos los santos. Versículo 6. En aquel día no habrá luz ni hará frío. Será un día excepcional que solo el Señor conoce. No tendrá día ni noche, pues cuando llegue la noche seguirá alumbrando la luz. En aquel día fluirá agua viva desde Jerusalén, tanto en verano como en invierno. Una mitad correrá hacia el mar muerto y la otra hacia el mar Mediterráneo. El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. So in the tabernacle and in the temple, Así es que tenemos que en el tabernáculo y en el templo, the oil, the olive oil, is the Holy Spirit. el aceite de olivo es el Espíritu Santo. But in Zechariah chapter 14, verse 8, Pero lo que acabamos de leer en Zacarías 14, versículo 8, it's represented by this living water that flows out from Jerusalem. es representada sobre esta agua viva que es que fluye desde Jerusalén. And this is talking about Pentecost Y lo que está hablando aquí es acerca del día del Pentecostés and the pouring out of the Holy Spirit. y cómo el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre la gente. Another example is in Ezekiel chapter 47. Otro ejemplo muy importante nos lo menciona Ezequiel capítulo 47. This is such a beautiful picture of the Holy Spirit. Esta es una imagen preciosa acerca del Espíritu Santo. Por favor, leerlo. ¿Ok? 1 through 12. Yep. Ok. Ezequiel 47, versículos 1 al 12. Dice, el hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral, en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. Luego, el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera, hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente, y vi que las aguas fluían del lado sur. Versículo 3. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 1000 codos y me hizo cruzar el agua,
la cual me llegaba hacia los tobillos. Luego me dio otros 1000 codos y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba hasta las rodillas. Me dio otros 1000 codos y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Me dio otros 1000 codos, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Creció tanto el torrente que solo se podía cruzar a nado. Entonces me preguntó, ¿lo has visto, hijo del hombre? Enseguida me hizo volver a la orilla del río, y al llegar vi una gran cantidad de árboles a cada lado del torrente. Ahí me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar al mar muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de ese río transformará el agua salada en agua dulce. Así donde el río fluye, todo vivirá. Junto al río se detendrán los pescadores, desde Engadi hasta Eneglayin, porque allí habrá lugar para secar sus redes. Los peces allí serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo. Pero Suficiente. Gracias, gracias. por nada. Okay, so here we see the Holy Spirit again. Así es que aquí vemos nosotros al Espíritu Santo nuevamente. It's like a river flowing out from the temple, from the presence of God. Es como un río que fluye desde el templo hacia la presencia de Dios. At first, it's ankle deep. Can you repeat the last word? It's at first it's as deep as your ankles, Ok, primero vemos que llega hasta los tobillos, tan profundo como los tobillos, and then to your knees, y después a las rodillas, and then to your waist, y después a la cintura, and then it becomes an overwhelming river. y después se convierte en un río superpoderoso. And everywhere the Holy Spirit goes, he Y gives siempre a donde el Espíritu Santo va, even the Dead Sea is brought alive by the Holy Spirit. aún el mar muerto es llevado a la vida por el Espíritu Santo. And then there's Ezekiel 37. Y luego tenemos Ezequiel 37. We don't have time to read that whole scripture, No tenemos el tiempo para leer toda la escritura, but the Holy Spirit gives life to things that are dead. pero vemos que el Espíritu Santo da vida a las cosas que están muertas. In the valley, there were bones, En el valle había huesos, very, very dry bones. huesos que estaban muy, pero muy secos. And the bones came together, Y los huesos se unieron, but only when God breathed on them. pero solamente cuando Dios rehizo esto. And the Holy Spirit came into them. Y el Espíritu Santo vino hacia ellos. Only then did they become alive. Es entonces y luego entonces que ellos pueden estar vivos. And the angel asks Ezekiel, can these bones live? Y el ángel le pregunta a Ezequiel, ¿pueden hacer acaso estos huesos vivir? And the answer is, oh, yes, these bones can live. Y la respuesta es, sí, claro, estos huesos pueden volver a vivir. When? ¿Cuándo? When the Holy Spirit is poured into us. Cuando el Espíritu Santo es derramado en nosotros. And back in Zechariah chapter 4, Y regresando al pasaje en Zacarías capítulo 4, it says, we don't live by our own might. así que nosotros vivimos para nosotros mismos, We don't live by our own power. no vivimos por nosotros, por nuestro propio poder. No, we live by the Holy Spirit, No, cada uno de nosotros vivimos guiados por el Espíritu Santo, which God pours out like a mighty river into our lives. que Dios derrama sobre nosotros como este río de agua viva. Many of us try to live by our own power. Muchos de nosotros, familia, tratamos de vivir con nuestro propio poder. In Zechariah chapter 4, verse 10, En Zacarías capítulo 4, versículo 10, there are 7 lamps, hay 7 lámparas. and these are the 7 eyes of the Lord. Y estos son los 7 ojos del Señor. It's like the 7 churches in Revelation 2 and 3. Es como acerca de las 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis capítulo 2 y 3. And the 7 lamps in the 7 churches is the Holy Spirit. Y las 7 lámparas y las 7 iglesias son el Espíritu Santo.
So we've seen the Holy Spirit was there at the beginning, Así es que vemos que el Espíritu Santo estuvo ahí desde el principio, it was there at the end of the Old Testament. pero también estuvo al final del Antiguo Testamento. He was there in the tabernacle on the left side. Estuvo ahí en el tabernáculo, en la parte izquierda. He's available to us without limit. Y Él, el día de hoy, está disponible para nosotros sin ningún límite. And he gives life to the dead. Y da vida al muerto. The Holy Spirit does so many other things. El Espíritu Santo hace también muchas otras cosas. He teaches us. Él nos enseña. It says that in Nehemiah 9, Nos dice en Nehemías capítulo 9. the Holy Spirit will prompt us. El Espíritu Santo nos va a animar. It says that in Psalm 143. Nos dice el Salmo 143. The Holy Spirit is grieved when we sin. El Espíritu Santo se entristece cuando tú y yo pecamos. It says that in Isaiah 63. Nos dice Isaías 63. And in Psalm 51, David pleads with God not to take away his Holy Spirit. Y en el Salmo 51 podemos ver al rey David suplicando a Dios que no se lleve o que no retire de él el Espíritu Santo. By the way, that's one prayer we do not need to say. Por cierto, esa es una oración que nosotros no necesitamos decir, Because unlike David, porque a diferencia del rey David, we have the promised Holy Spirit. tenemos la promesa del Espíritu Santo. And the Holy Spirit works through our gifts. Y el Espíritu Santo trabaja a través de nuestras obras, nuestros dones. We see that in Exodus chapter 31 and Exodus chapter 35. Lo vemos en Éxodo 31 y capítulo 35. And the Holy Spirit sets apart and raises up leaders. Y el Espíritu Santo levanta a líderes para su pueblo. The work of the Holy Spirit is mentioned in raising up El trabajo del Espíritu Santo es mencionado a levantar nuevos líderes. Joseph, Moses, Joshua, David. Josué, José el Soñador, Moisés y todos esos líderes del Antiguo Testamento. Gideon, Jephthah, Gedeón, Elijah, Elisha, Elías, Eliseo, Isaiah, Isaías, Ezequiel. all of them, it mentions the Holy Spirit working in their life. Todos ellos mencionan al Espíritu Santo trabajando a través de él. So I wish I had more time, but that's what I'm going to cover about the Holy Spirit in the Old Testament. Ok, desearía tener más tiempo esta noche, pero es hasta este punto donde vamos a llegar But I better para... stop and maybe we can have time for a couple of questions. Ok, así es que voy a parar aquí y quizás tengamos tiempo para algunas preguntas.